Bienvenidos al instructivo de RPM Competiciones. En esta presentación, exploraremos las directrices de adelantamiento y espacio en pista, fundamentales para una conducción segura y competitiva en el automovilismo. Desde RPM Competiciones, queremos expresar nuestro agradecimiento a Randy Pobst y Terry Earwood por su valiosa contribución en el desarrollo de estas directrices. Randy Pobst es un piloto campeón profesional y es miembro del Salón de la Fama de la SCCA, con una trayectoria destacada en múltiples categorías del automovilismo. Por su parte, Terry Earwood ha sido campeón profesional, entrenador de pilotos y actualmente se desempeña como gerente de orientación de pilotos en la serie Trans Am Racing. Su amplia experiencia en carreras y formación de pilotos ha sido clave para definir estos principios, los cuales buscan mejorar la seguridad y el respeto en pista. Un concepto clave en el adelantamiento es la visión periférica del piloto. Cuando un coche intenta adelantar, debe asegurarse de entrar en el campo de visión periférica del coche líder antes de la zona de frenado. Esto es fundamental para que el piloto que va adelante sea consciente de la presencia del coche adelantador. En la mayoría de los autos de competición, los espejos están orientados hacia afuera, lo que significa que, una vez que el coche líder inicia el giro hacia la curva, ya no puede ver al coche que lo sigue. En ese momento, la atención del piloto líder está enfocada en el vértice de la curva, y no en lo que sucede detrás. La imagen ilustra una situación ideal. El coche adelantador ha logrado avanzar hasta la altura del parabrisas del coche líder antes de que éste inicie el giro. Esto le otorga el derecho a mantener su espacio en la línea interior de la curva. Para ganarse la curva, el coche adelantador debe cumplir dos condiciones. Tener su parte delantera al menos a la altura del parabrisas del coche líder. Estar bajo control antes de que el coche líder inicie el giro. El objetivo es claro: asegurarse de que el coche líder pueda ver al adelantador en su visión periférica antes de comprometerse con la curva. Esto reduce la posibilidad de contactos y mejora la seguridad en pista. Otro aspecto fundamental en los adelantamientos es el punto ciego del coche líder. En la imagen podemos ver una situación en la que el coche adelantador aún no ha alcanzado la altura del parabrisas del coche líder en el momento del giro. Esto significa que no ha entrado en su visión periférica, por lo tanto, el piloto del coche líder no puede verlo. En este caso, el coche adelantador se encuentra en un punto ciego, lo que hace que el intento de adelantamiento sea muy riesgoso. Si el coche líder no es consciente de la presencia del coche que intenta sobrepasarlo, es muy probable que cierre la trayectoria sin darse cuenta, provocando un contacto. Por esta razón, no se debe intentar adelantar desde un punto ciego, a menos que el coche líder sea mucho más lento y deje un espacio claro para la maniobra. Ahora hablaremos sobre un concepto clave en las carreras: el espacio en pista durante un adelantamiento. Si el coche líder decide mantenerse en paralelo con el coche que intenta adelantar, ambos pilotos tienen la responsabilidad de dejarse espacio suficiente. Para una maniobra segura, debe haber al menos un ancho de coche más unos 15 centímetros a los bordes de la pista. Además, el coche adelantador debe estar dentro de la visión periférica del coche líder para poder mantener la posición de manera segura. Si el coche adelantador no está dentro de esa visión, lo más prudente es retroceder y seguirlo, ya que el coche líder simplemente no podrá verlo. El error más común, y una de las principales causas de colisiones, ocurre cuando el coche adelantador intenta ir directamente al vértice de la curva desde un punto ciego. Esto es especialmente evidente en curvas críticas, como la curva 1 en Cota. Para evitar este error, el coche adelantador debe ponerse en paralelo con el coche líder y lo más cerca posible de manera segura. De esta forma, el coche líder sabrá que el adelantador está ahí y podrá dejarle espacio. Sin embargo, hay que considerar que en algunos casos el coche líder puede girar temprano. Por ello, el coche adelantador debe estar en control total de su vehículo y preparado para reaccionar, evitando así cualquier contacto innecesario. Ahora hablaremos sobre los adelantamientos en recta, donde las reglas son diferentes a las de las curvas. Ver la primera imagen: movimiento permitido y prohibido en recta. En las rectas, el coche líder tiene permitido hacer un solo movimiento para defender su posición. Esto significa que puede elegir un lado de la pista, pero no puede moverse de regreso ni cambiar de dirección en respuesta a un coche adelantador.
Si lo hace, corre el riesgo de provocar un contacto peligroso. Además, si el coche adelantador ya ha tomado una línea y ha logrado superponerse, el coche líder debe dejar al menos un ancho de coche más 15 centímetros de espacio. Es importante destacar que no está permitido zigzaguear con la intención de romper el rebufo o bloquear al coche que intenta adelantar. Este tipo de maniobras serían consideradas como más de un movimiento, por lo tanto, una infracción. Ver la segunda imagen. El coche líder debe respetar el espacio del adelantador en recta. A diferencia de lo que sucede en la entrada a curva, en las rectas el coche líder sí puede ver al coche adelantador a través de sus espejos. Esto significa que, si el coche adelantador consigue aunque sea un pequeño paralelo, el coche líder debe dejar espacio y no puede moverse en su dirección. Respetar estas reglas no solo mejora la seguridad en pista, sino que también permite una competencia más limpia y justa. Ahora hablaremos sobre un concepto crítico en la entrada a curva, el vórtice de peligro. Este vórtice es un triángulo imaginario formado por 3 puntos clave. Primero, el punto de giro del coche líder. Segundo, el vértice de la curva. Tercero, el borde interior de la pista. Si intentas adelantar dentro de esta zona, es demasiado tarde para hacerlo de manera segura. El espacio que en un momento parece estar disponible se cerrará rápidamente, dejando al coche adelantador en un punto ciego. En esta situación, el coche líder no podrá verte, y el riesgo de contacto será extremadamente alto. En la mayoría de los casos, si se produce un choque dentro del vórtice de peligro, la responsabilidad recaerá sobre el coche adelantador, ya que intentó forzar una maniobra cuando el coche líder ya estaba comprometido con la curva. Por esta razón, es fundamental planificar los adelantamientos antes del punto de giro, asegurándote de estar en la visión periférica del coche líder y evitando entrar en este triángulo de riesgo. Hasta ahora, hemos hablado del vórtice de peligro en la entrada a curva, pero este concepto también se aplica en la salida de la curva. El vórtice de peligro en la salida es otro triángulo imaginario, esta vez formado por: primero, el vértice de la curva. Segundo, el punto de salida del coche líder. Tercero, el borde exterior de la pista. Si intentas adelantar por el exterior dentro de este vórtice, debes ser consciente del riesgo y salir de esta zona lo antes posible si no estás en el campo de visión del coche líder. ¿Por qué? Porque es demasiado tarde para adelantar con seguridad. El espacio que en un momento parece estar disponible se cerrará rápidamente, dejando al coche adelantador en un punto ciego. En esta situación, el coche líder naturalmente usará toda la pista para la salida, sin saber que hay otro coche a su lado. Si se produce un contacto en esta zona, la responsabilidad recaerá sobre el coche adelantador, ya que intentó forzar una maniobra cuando el coche líder ya estaba comprometido con la trazada. Por eso, al adelantar en la salida de una curva, es crucial asegurarte de estar dentro del campo de visión del coche líder o prepararte para ceder y reintentar en otro momento. Ahora analizaremos los adelantamientos por el exterior y los riesgos asociados a esta maniobra. En este caso, el coche adelantador nunca logra presentarse dentro del campo de visión del coche líder, lo que significa que no puede esperar que éste le deje espacio al salir de la curva. Si el coche líder no lo ve, seguirá su trazada natural hacia el exterior de la pista. Como resultado, el coche adelantador debe retroceder para evitar quedar atrapado en el vórtice de peligro de salida y así evitar un contacto o una salida de pista. Si el coche adelantador persiste en la maniobra y sufre un contacto o sale de la pista, la culpa probablemente recaerá sobre él, ya que intentó adelantar desde un punto ciego sin asegurarse de que el coche líder estuviera al tanto de su presencia. Para que un adelantamiento por el exterior sea exitoso, el coche adelantador debe asegurarse de presentarse antes de la frenada. Esto se debe a que, en ese momento, el coche líder está mirando hacia la curva y no hacia su espejo derecho, lo que reduce su capacidad de detectar otro coche en el exterior. Aunque los adelantamientos por el exterior pueden funcionar, requieren que ambos pilotos tengan una excelente percepción espacial y respeten mutuamente el espacio en pista. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta maniobra es demasiado arriesgada y tiene un alto potencial de terminar en contacto. En esta reflexión final, es importante recordar que el coche líder tiene el control sobre el tamaño y la forma del vórtice de peligro.
El vórtice se genera según la posición del coche líder en la pista, y es su responsabilidad tener en cuenta el espacio disponible para los coches que lo siguen. Una forma de reducir o incluso eliminar el vórtice es defenderse en la línea interior, ya que esto restringe el espacio para el coche adelantador, especialmente en las curvas y en las zonas críticas de la pista. En caso de que se produzca un contacto en la entrada a la curva, es más seguro que el coche adelantador sea golpeado en la parte trasera en lugar de en la suspensión o en el lateral, ya que esto minimizará el riesgo de daños graves para ambos coches. Es importante también distinguir entre el vórtice de entrada y el vórtice de salida. El vórtice de entrada, que ocurre a alta velocidad, es más propenso a fallos y colisiones debido a la menor capacidad de maniobra. En cambio, el vórtice de salida, que se produce a menor velocidad, es generalmente más seguro para ambos coches. Por último, la confianza y la habilidad del piloto que persigue son esenciales para un adelantamiento exitoso. Tener control sobre la situación y saber cuándo arriesgarse y cuándo ceder es clave para realizar maniobras sin comprometer la seguridad. Aplicar estos conceptos, tanto en simracing como en el automovilismo real, no solo te ayudará a ser más competitivo, sino que también te ahorrará muchos dolores de cabeza durante la carrera. Desde RPM Competiciones, queremos agradecerte por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Esperamos que la información proporcionada te haya sido útil y te ayude a mejorar tus habilidades de adelantamiento en la pista. Recuerda que un adelantamiento seguro y exitoso depende en gran medida de lo que los pilotos pueden ver y de cómo gestionan esa visibilidad. El coche que adelanta tiene la mayor responsabilidad de hacerlo de manera segura, siempre priorizando el control y la seguridad sobre la agresividad. Gracias por ser parte de RPM Competiciones y te deseamos mucho éxito en tu próxima carrera. Los saludan los comisarios deportivos.